La ciencia agrícola de la tecnología post cosecha nace como respuesta para comprender y controlar los procesos metabólicos de los productos agrícolas luego de ser cosechados. Las pérdidas de alimentos por problemas que surgen a nivel de post cosecha representan también un problema para la seguridad alimentaria del país, si se considera la cantidad de trabajo empleado, los fertilizantes, plaguicidas y recursos invertidos. Dicha pérdida representa casi una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo. Las plantas verdes en crecimiento utilizan la energía de la luz solar, el dióxido de carbono del aire y el agua para fabricar azúcares. La planta almacena esos azúcares sin elaborarlos o combina las unidades de azúcares en largas cadenas para formar almidón. La energía para el crecimiento se libera a través del proceso de la respiración, que tiene lugar en todas las plantas antes y después de la cosecha. Los productos hortofrutícolas durante su periodo post cosecha pasan por una serie de cambios asociados con las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo a nivel celular, los cuales son de especial interés agrícola. Algunos de los parámetros que se alteran a raíz de este proceso de maduración son la estimulación hormonal para la actividad enzimática, la tasa respiratoria, el cambio en el color de pulpa y cáscara, el cambio del sabor, la degradación de almidones y la variación en la turgencia. Normalmente cualquier tipo de producto fresco está listo para la cosecha cuando se ha desarrollado hasta alcanzar el estado ideal para el consumo. La madurez para la cosecha es el estado en el que el producto puede ya cosecharse. El conjunto de procesos de desarrollo y cambios observados en la fruta se conoce como maduración. Como consecuencia de la maduración, la fruta desarrolla una serie de características físico-químicas que permiten definir distintos estados de madurez de la misma. En relación a los estados de madurez de la fruta, es conveniente distinguir de manera precisa el significado de los siguientes términos, de uso común en almacenamiento post cosecha. La madurez fisiológica. Una fruta se encuentra fisiológicamente madura cuando ha logrado un estado de desarrollo en el cual ésta puede continuar madurando normalmente para consumo, aún después de ser cosechada. Esto es una característica de frutas como el plátano y otras que se cosechan verde y maduras y posteriormente maduran para consumo en post cosecha. Tenemos también la madurez hortícola, que es el estado de desarrollo en el que la fruta se encuentra apta para su consumo u otro fin comercial. La madurez hortícola puede coincidir o no con la madurez fisiológica. La madurez organoléptica o de consumo, estado de desarrollo en que la fruta reúne las características deseables para su consumo, entiéndase, color, sabor, aroma, textura, composición interna. También se puede visualizar como el estado de madurez en el cual se expresan todas las variables físico-químicas que predeterminan el mejor estado comestible del fruto. Dentro de la etapa de madurez se da un lapso conocido como sazonado o sazón, el cual determina la terminación de la madurez. En ese momento se alcanza el perfeccionamiento de las cualidades de turgencia y en cultivos como la caña de azúcar se da el almacenaje de sacarosa en los tallos. Durante el proceso de senescencia se comienza el deterioro metabólico de las células del fruto y culmina con la muerte de este. Acá en la figurita podemos ver cómo se ven diferentes etapas de este proceso de senescencia, destacándose en la derecha como la sustancia que está, el producto que está más deteriorado. No todos los frutos pueden terminar de madurar fuera de la planta, por lo que se efectúa una división de los frutos en dos categorías, clases, los climatéricos y los no climatéricos. Un fruto climatérico es aquel que experimenta durante la madurez un incremento en la tasa respiratoria.
es decir, la emisión de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, conocido como pico climatérico. Un fruto no climatérico no experimenta un pico climatérico durante la madurez. En la figura que tenemos acá, vemos diferentes etapas del ciclo productivo de una planta, de un fruto. Primero ocurre la división celular, la elongación, la maduración, la senescencia y la muerte. Por acá tenemos lo que llaman el factor climaterio, que es en el que nos vamos a enfocar. Acá tenemos en la línea discontinua lo que es el crecimiento vegetal, y en las líneas continuas, la roja y la café, el proceso de respiración en los frutos. Tenemos un fruto climatérico y un fruto no climatérico. La diferencia la podemos ver en esta región de la figura. Hay uno de ellos donde se observa un incremento en la respiración. En tanto otro, su tasa de respiración no aumenta. Entonces, en esta región acá se distingue entre un climatérico o un no climatérico, que ellos experimentan ese pico, ese aumento repentino en la respiración, es un fruto climatérico. La mayoría de los indicadores de madurez ocurren de forma simultánea. Su expresión cambia de una variedad a otra y con el tipo de cultivo. Acá tenemos en la figura los diferentes indicadores de maduración. Vimos la TR o tasa de respiración, tenemos actividad de etileno, cambio de textura, cambio de color y otros cambios químicos, los cuales vamos a revisar brevemente. Primero, la tasa de respiración. Este concepto permite determinar la actividad metabólica que poseen los tejidos de las plantas. Es considerado el principal proceso bioquímico que experimenta un fruto cosechado. Usualmente se abrevia mediante las siglas TR. La respiración es aeróbica, o sea, consume oxígeno de la atmósfera y produce dióxido de carbono, CO2. La ecuación química que describe este proceso es la siguiente. Tenemos acá un azúcar, C6H12O2, que se combina con oxígeno y agua del ambiente y produce CO2. Se consume oxígeno y produce CO2. Como dijimos anteriormente, es un proceso aeróbico. Adicionalmente, libera al medio 673 kilocalorías de energía. La respiración puede ser cuantificada y reportada como miligramos de dióxido de carbono producido por cada kilogramo de tejido fresco en una hora. En otras palabras, miligramos de CO2 por kilogramo por hora. Esta cuantificación también se conoce como tasa respiratoria. Todos los frutos climatéricos y no climatéricos poseen una tasa de respiración elevada al inicio del crecimiento, mientras son jóvenes, como vemos por acá. Es durante la fase de madurez que se marca la diferencia entre los productos climatéricos y no climatéricos, como vimos anteriormente acá. Los frutos climatéricos usualmente son cosechados previo al pico climatérico, lo llaman el momento preclimatérico. Por lo tanto, alcanzan su madurez fuera de la planta. Cuando han alcanzado todo el crecimiento vegetal, experimentan un aumento temporal de la velocidad o tasa de respiración, correspondiente a lo que llamamos el pico climatérico. Este evento corresponde a un máximo climatérico que experimentan tales frutos y que normalmente concuerda con el estado de madurez organoléptica y con la aparición del etileno. ¿Qué es el etileno? Bueno, el etileno, cuya fórmula química es C2H4, es un gas producido por el metabolismo de la planta. Se puede encontrar asociado a múltiples procesos bioquímicos en el transcurso de la vida de la planta, pero es especialmente primordial durante la madurez de los frutos climatéricos.
Se produce en cantidades apreciables justo antes o luego del pico climatérico, dependiendo del cultivo. Su importancia radica en que activa a los precursores de la síntesis de enzimas, las cuales realizan los cambios del fruto y estimulan su madurez. El etileno es una fitohormona que puede ser sintetizada por muchos de los tejidos dentro de la planta. Se comercializa debido a su relevancia para la maduración de los frutos climatéricos y al efecto que causan en los no climatéricos. En muchos casos, se relaciona con la condición de madurez, por lo cual recibe el título de hormona de la maduración. Cada fruto tiene una distinta capacidad de producir etileno. Para inducir la maduración se colocan los frutos verdes en una cámara y se libera etileno o se produce in situ mediante generadores que emplean productos comerciales como el puré. La producción de etileno por parte de los tejidos puede ser de bajas concentraciones, desde menos de 0.1 ml por kilogramo por hora hasta más de 100 ml por kilogramo por hora. Su actividad fisiológica puede ser interrumpida mediante inhibidores de la enzima ACC sintasa. La acumulación de etileno provoca la senescencia y problemas respiratorios en el fruto, por lo tanto es de especial interés realizar la ventilación de las cámaras de almacenamiento. Otro indicador de madurez es los cambios de color. En el medio comercial, para cada cultivo, se utilizan tablas que desglosan diferentes tonalidades de color. En el laboratorio, la medición del color se realiza utilizando un colorímetro. Los cambios en el color se deben a la desaparición de los colores verdes causados por la transformación de los pigmentos porfirínicos, que llamamos clorofila A, clorofila B, por la oxidación que forma las feofitinas A y B, que son de un color púrpura. Esto ocurre producto de la pérdida del magnesio de la clorofila. También aparecen otros cambios de color de tonos rojizos y pardos generados por pigmentos hidrosolubles como las antocianinas o flavonoides, los cuales son biosintetizados a partir de la fenilalanina. Otro indicador de madurez es el cambio de textura. Cambio hacia la madurez implica texturas más suaves, que involucran cambios bioquímicos correspondientes a la degradación de las pectinas, las celulosas y las semicelulosas que forman parte de la pared celular de la cáscara y de la pulpa del fruto. La actividad enzimática que permite la pérdida de la estructura de las paredes celulares y por lo tanto el ablandamiento se resume en la actividad de las pectinasas, celulasas y hemicelulasas. Conforme se madura la fruta, la degradación de los polisacáridos que constituyen el tejido firme provoca no solo una menor resistencia a la penetración, sino que le brinda mejores características organolépticas como sabor, la formación de azúcar y mejora los índices de azúcar respecto al almidón o de azúcar con respecto a la acidez. Con respecto al almacenamiento que se debe dar un fruto después de ser cosechado, el controlar un adecuado almacenamiento de los productos frutícolas no es una tarea fácil. Requiere el conocimiento de los procesos metabólicos que se dan bajo condiciones normales de almacenamiento, el cambio de estos procesos bajo condiciones de refrigeración o de empaque. Además, es necesario dominar el comportamiento de los gases dentro de las atmósferas de empaque, de su difusión y de la permeabilidad de los materiales de empaque. La refrigeración es el método más difundido para controlar el tiempo de vida útil de los productos y hortalizas cosechados, porque conforme disminuye la temperatura, se reduce la tasa de metabolismo. En otras palabras, se reduce la tasa de respiración, lo que permite menores velocidades de deterioro, aumentando el tiempo de vida útil del producto. El objetivo de cualquier técnica de almacenamiento es disminuir o retrasar los procesos metabólicos ordinarios, como la maduración y la senescencia, mediante la adecuada manipulación de la tasa de respiración y la presencia de etileno, además de retrasar la aparición de patógenos y disminuir la tasa de ataque sobre el producto.
El almacenamiento debe ser controlado para no alterar la maduración, porque podría darse de forma anormal, produciendo alteraciones en el color, el sabor, olor o incluso se pueden producir lixiviados debido a una fermentación. Para la refrigeración se obtienen refrigerados sellados herméticamente. A estos se les monitorea la temperatura y la humedad relativa. Se recomienda que la humedad relativa ande alrededor del 90 a 95%. Como el dióxido de carbono, CO2, es un subproducto de la respiración, si se aumenta su concentración en la atmósfera, es capaz de inhibir esta reacción. Es con este principio que comercialmente se trata de controlar las atmósferas de empaque. Se utiliza un gas inerte como el nitrógeno para realizar barridos de la atmósfera y establecer técnicas de atmósfera controlada. Entonces, una atmósfera controlada es una atmósfera con una composición química diferente a la de la atmósfera, que contiene un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno aproximadamente. Esta es alterada con el fin de conservar un producto, por ejemplo, adicionando dióxido de carbono o nitrógeno a la misma para reducir la cantidad de oxígeno y por ende reducir la tasa de respiración. También se utiliza el gas inerte para modificar la proporción de oxígeno y así aplicar la técnica de atmósfera modificada. Esta técnica se emplea básicamente para asociarlo con recubrimientos que se dan a los productos con materiales prácticos como plásticos, como polietileno, poliamida, poliestireno, etefón y ceras, que además de modificar la atmósfera de empaque, promueven la conservación de las propiedades estéticas, del sabor y el contenido de humedad. Comúnmente se combina con otras técnicas de conservación como la refrigeración o la atmósfera controlada. Para cultivos que maduren durante el almacenamiento, es necesario conocer los rangos de temperatura entre los cuales deben estar para que no sufran daños por frío, que llaman el chilling injury. El daño por frío es un término empleado para referirse al deterioro fisiológico producido en los productos cosechados durante el almacenamiento por causa de una actividad metabólica anormal. Los tratamientos previos al almacenamiento y el grado de madurez alteran los posibles daños. La mayoría de los frutos tropicales climatéricos presentan daño por frío en un rango entre 5 y 14 grados, el cual provoca graves daños para la mayoría de los frutos. Para el control de la maduración, también se han empleado inhibidores que evitan la formación de proteínas, en parte porque bloquean la formación de enzimas que promueven la maduración. Se investiga el empleo de poliamidas durante la conservación de frutos, ya que favorece la dureza de la pulpa, además de mermar los daños por frío. Los sólidos solubles totales, o SST, también conocidos como grados Brix, es un índice utilizado para seguir la formación de azúcares y por lo tanto para controlar el grado de maduración de los frutos. Su concentración se correlaciona con el tiempo de madurez. Para esta determinación se utiliza comúnmente un refractómetro. El índice de refracción de la disolución, que son 2 o 3 gotas que se ponen en el instrumento, es medido a una temperatura de 20 grados aproximadamente y se correlaciona con la cantidad de sólidos solubles, expresada como concentración de sacarosa, utilizando tablas o por la lectura directa en el refractómetro. Aquí en esta figura vemos lo que se observaría en un lente del refractómetro, donde se ve la cantidad de grados Brix que se produce o que contiene el fruto que se está analizando. La vitamina C o ácido ascórbico también se utiliza para evaluar la maduración de los frutos. La disminución de la concentración de este compuesto disminuye conforme aumenta la maduración. Los test prácticos usados para la determinación de la madurez tienen limitaciones. Un solo test no es fiable
para predecir la vida de almacenamiento o comportamiento de la maduración de la fruta. La velocidad de respiración es una buena guía, pero no es practicable con botellas de pequeño.